Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea la gloria, y como iglesia decimos amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora una vez más por darnos la oportunidad y el privilegio de estar congregados como iglesia, de reunirnos para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, de reunirnos, oh Dios de los cielos, para poder recibir de tu maravilloso consejo. Te rogamos pues que nos des sabiduría, discernimiento, que podamos comprender tu palabra, que podamos mirar con claridad lo que nos quieres hablar, y que vengamos a ti, oh Señor y Dios, abrazándote, Señor, viviendo una vida apasionada de amor hacia ti, por ese amor glorioso que tú has manifestado para nosotros. Señor, en esta hora, ayúdanos a escuchar tu voz con atención, para tener la firme intención de agradarte, de obedecerte y de rendirnos ante ti, porque te lo pedimos todo hoy en el nombre de tu Hijo amado, nuestro glorioso Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos entonces a tocar la segunda parte del mensaje titulado Vive el primer amor o muere. Vive el primer amor o muere. Tenemos que tener todo esto con claridad, mis amados hermanos, porque aquel que no vive en el primer amor será aquel que va a tener que experimentar la muerte eterna. Por eso es este mensaje que trae este título tan importante, pero tan importante y esencial para nosotros como iglesia. De una manera rápida, miremos un poco lo que vimos en el mensaje anterior. Lo primero que nosotros vimos en el mensaje anterior fue el autor de esta carta. Dijimos que el Señor Jesucristo, o más bien el apóstol Juan, recibió de parte del Señor Jesucristo una visión, todo el libro de Apocalipsis. Y dentro de esta visión que hay en este libro de Apocalipsis, Él determinó enviar, el Señor Jesucristo, 7 cartas a 7 iglesias, que esas 7 cartas manifiestan y muestran el estado de la iglesia a nivel general a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, todas las iglesias a nivel mundial durante todo el periodo de la historia han manifestado las características que vemos en estas 7 cartas a las 7 iglesias. Hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga. Entonces lo primero que decíamos es que el autor de la carta y de esta carta es el Señor Jesucristo mismo. Decíamos que Él es el que el que tiene en su poder la iglesia como tal, toda la iglesia a nivel general, que Él tiene autoridad suprema sobre la iglesia de Jesucristo. Él es el que tiene toda la autoridad. Escuche, la autoridad no la tiene el pastor. Y como se lo he dicho a usted enésimas de veces desde este lugar y hablando con usted, en esta iglesia no se hace lo que diga el pastor. En esta iglesia se hace lo que diga el pastor de pastores y se llama Jesucristo. Yo he estado en iglesias donde los pastores se atreven sin temor de Dios y sin reverencia a decirle: a mí me lo dijeron. John Jairo, en esta iglesia se hace lo que yo digo y nada más. Y si le gusta bien y si no, váyase. Y por eso no estoy allá.
Porque yo no voy a estar jamás en una iglesia donde el pastor de la iglesia diga, aquí se hace lo que yo digo. Y el día que yo abra la boca para decir eso, me voy de la iglesia más bien. Porque la iglesia tiene un solo Dios, un solo gobernador y se llama Jesucristo. Y la autoridad suprema es la palabra de Dios. Así que en la iglesia se hace como Cristo diga y no como diga el hombre. Y eso es lo que vimos en esto al inicio de este pasaje. Él es quien tiene toda la autoridad, pero no solo eso, Él es el que se pasea en medio de la iglesia observando y evaluando la vida de todos y cada uno de los que viene a la iglesia. Ojo, escuche, Él evalúa, niños, presten atención a lo que estoy diciendo. Ustedes están sentados ahí en esa silla y el Señor está evaluándolos a ustedes con qué actitud están ahí. Con pereza, con desgano, con desánimo, con sueño. Ah, qué pereza estar aquí, qué pereza ir al pastor. No, no es al pastor, es al Señor. Él se pasea en medio de la iglesia. Él conoce a todos los que vienen de visita. Él conoce a los que son miembros de la iglesia. Él conoce a los que están en la iglesia y todavía no son convertidos. Él conoce a todos y evalúa a todos y cada uno de nosotros. Pero escuche, no solamente el día del culto. Niños, no solo el día del culto. Él está observándolos a ustedes en la escuela, en su casa, en la calle, en todas partes. Él está ahí observándolos. Y a todos y cada uno de nosotros que hacemos parte de la iglesia también. Está mirándonos y está observándonos, pero no solo eso. Él conoce, niños, Él conoce lo que ustedes piensan. Todo el tiempo. Él sabe todo lo que usted y yo, desde los niños hasta los más ancianos de la iglesia, Él sabe lo que usted y yo vemos, oímos, hablamos, hacemos. Todos nuestros pensamientos más íntimos, lo que no le dices a nadie, Él lo conoce. Es lo que Él está diciéndonos aquí. Yo conozco tus obras, dijo el Señor. Luego de eso, entonces el Señor viene y pasa y hace un reconocimiento de lo que esta iglesia era, su arduo trabajo, su dedicación, que ellos no soportaban a los malos, ellos siempre ponían a prueba a ver si eran siervos de Dios o no, y tenían muchos ministerios, y probablemente esta era gente que tenía grupo de evangelismo, y había grupos de diverso tipo, y se la pasaban haciendo muchas actividades. Era una iglesia activa, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que se dedicaba, era una iglesia esforzada, dice el Señor mismo, es el que lo reconoce aquí. Dedicada, con pasión y con fervor. Trabajaban arduamente, es lo que dice aquí. ¿Usted se considera alguien activo en la iglesia? ¿Cada uno de ustedes se considera alguien activo en la iglesia? Cada uno de ustedes está trabajando arduamente para que el reino de Dios avance en la tierra. Cada uno de ustedes está dándose la tarea de predicar el evangelio a los que no conocen al Señor. Cada uno de ustedes está dedicándose continuamente a dar a conocer el nombre de Cristo con su testimonio y aún hablando y predicándole a los demás. Esta era una iglesia activa. Y todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser activos. Ahora, luego nosotros vimos que después de estos elogios que él le hace a la iglesia, viene y le dice a la iglesia que él tenía algo en contra de ellos. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, el Señor le está diciendo, óyeme, estás haciendo muchas cosas, muchas actividades, estás bien entretenido, estás haciendo muchísimas cosas, aún proclamando mi nombre, pero has dejado el amor a lo primero, a mí y a las almas a quien les predicas. Es posible servir en la iglesia, trabajar en la iglesia y hacer muchas cosas en la iglesia sin ese primer amor al Señor y a las almas. Es lo que le está diciendo aquí. Eso es claro. Entonces, si has dejado ese primer amor, por ende no estás viviendo una vida de obediencia. Porque la Escritura dice que si me amas, me obedeces. Si me amáis, guardad, obedece mis mandamientos. Es algo claro. Entonces, si tienes un problema con tu obediencia a Dios, tienes un problema con tu amor hacia Dios. O sea, no le estás amando de la manera adecuada. Y luego terminamos diciendo que hay tres
cosas, 3 pasos, 3 requisitos para nosotros crecer en el Señor, para crecer espiritualmente. Y que si esos 3 pasos no se llevan a la práctica, nunca, escuche la frase, nunca, de los nunca jamás, niños, ustedes también, nunca van a poder vivir el primer amor. Jamás. Es imposible vivir el primer amor, entonces es imposible entrar a la eternidad con Cristo, partir a la eternidad con Él, si no llevas a la práctica estos 3 pasos. ¿Y cuáles fueron los que dijimos? Orar, escudriñar las Escrituras y congregarte. Si eres una persona que ora poco, que escudriña poco y que se congrega poco, tranquilo, no estás creciendo espiritualmente, no vas a partir de esta tierra a la eternidad con el Señor. Pastor, entonces uno tiene que orar, escudriñar las Escrituras y congregarse para ir al cielo. No. Pero pastor, ¿usted acaba de decir eso? Sí, pero no. Pastor, entonces necesitas ser salvo. Y cuando eres salvo, automáticamente, solo por el hecho de ser salvo, tu espíritu anhela buscar el rostro de Dios en oración. Tu espíritu anhela continuamente ir a las Escrituras. Y no hay nada que impida que vengas a la iglesia y te congregues. Si eres salvo. Si no eres salvo, ¿te da pereza orar? Si no eres salvo, ¿te da pereza ir a la Biblia? Y si no eres salvo, ¿te da lo mismo venir a la iglesia o no? Y te tengo la otra. Si no eres salvo, entonces no vives el primer amor, y dice el pasaje, y dice el texto, y dice el título de nuestro mensaje, vas a tener que experimentar la muerte eterna. Vas a pasar la eternidad en condenación. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Porque yo lo he dicho. Y yo sé que muchos lo primero que hacen es mala cara cuando yo digo esto que estoy diciendo. Cuando yo le digo a la iglesia y cuando yo predico y enseño que es esencial orar, que es esencial, y por eso decía el viernes, y voy a decirlo durante estos días, voy a traer unas enseñanzas a la iglesia acerca de la oración, y qué lástima por los que no vengan en semana, porque voy a traer unas enseñanzas acerca de lo que la oración es. ¿Qué es verdaderamente la oración? ¿Cuál es el origen de la oración? La esencia de la oración. ¿Y cómo es posible que muchos se digan cristianos y no oren? Cristiano no es. Una persona que se diga cristiana y no tiene una relación con Dios en oración no es cristiano. No está caminando con Dios, está lejos de Dios. Y que no vaya a las Escrituras más lejos aún, porque ni siquiera sabe cómo conocer a ese Dios que lo llama a salvación. Entonces, hermanos, les cuento esto. Aquellos que todavía rechazan lo que yo le estoy diciendo en este momento y hacen mala cara, tienen un gran problema, no tienen una cercanía con Dios. Porque es que no es el pastor quien dictamina que oremos, que escudriñemos la Biblia y que nos congreguemos. Es un mandato de Dios y no del pastor. Así que necesitamos entender esto. Créame, hay cosas que cuando uno predica uno no quisiera decir, pero hay que decirlas. Porque yo prefiero que usted se enoje conmigo a que el Señor lo haga conmigo. Así que yo voy a decir lo que el Señor dice en su palabra que diga, y si a usted no le gusta, le voy a decir, pelee con el Señor, no conmigo. Yo no escribí la Biblia. Él es el que da la orden, no la opción, no la sugerencia de que seamos hombres y mujeres de oración. Niños, ustedes también deben orar. 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 ¿Cuánto tiempo dedicará Melanie a la oración? ¿O Laura? ¿O Luciana? ¿Cuánto tiempo dedicará Dulce a la oración?
Samantha, ¿cuánto tiempo dedicará a la oración? ¿Qué tanto ustedes, padres, madres, inculcan a sus hijos la oración? A sus hijos. Y les enseñan verdaderamente lo que esto es. Necesitamos acercarnos cada día más al Señor. Todo esto debemos saberlo. Ahora, después de todo esto, entonces, y evaluar todo lo que el Señor ha hablado en estos primeros 4 versículos, ahora podemos mirar lo que hace el Señor de aquí en adelante. Él quiere traer la medicina para el mal que está presentando en esta iglesia. Pastor, ¿cuál es el mal? Que han dejado su primer amor. Ese es el mal. Esa es la enfermedad. Hay muchos en la iglesia enfermos de 2 maneras. Una, han dejado su primer amor. Otra, nunca lo han tenido. Y no sé cuál de las 2 sea peor. Lo que el Señor sí quiere es que todos vivamos el primer amor. Eso quiere el Señor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En primer lugar, lo que nosotros vemos aquí es un llamado al arrepentimiento, y a continuación el Señor advierte las cosas o las consecuencias que vendrán a la iglesia si no se arrepienten, si no le obedecen. Ahora, para que usted y yo lleguemos a un arrepentimiento genuino, hay que mirar que son 3 pasos que Él nos está dando aquí. ¿Cuáles son los 3 pasos? Recordar es el primero. Recuerda de dónde has caído. Debían recordar el estado en el que estuvieron antes. Pastor, ¿y qué hacemos los que nunca hemos estado en el primer amor? Escuchar, atender y buscar estar. Aún los mejores médicos, los médicos más experimentados, los más famosos, llegan a utilizar algo que se llama el método de prueba y error. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchas enfermedades en las cuales los médicos, por experiencia que tengan, no saben verdaderamente a ciencia cierta qué enfermedad es. Pero no pasa así con el Señor Jesucristo. Escuche, el mejor médico que existe es el Señor Jesucristo. Él hace un dictamen de la iglesia y cuando Él dice, esta iglesia tiene esto, es así, Él no se equivoca. Y también cuando Él da la medicina, dice, mira, esta es la medicina para esta iglesia, tampoco se equivoca, esa es la medicina. ¿Y por qué Él hace todo esto? Porque Él es un Dios perfecto y nos da un remedio perfecto y todo lo hace porque nos ama. Y en el caso de la iglesia de Éfeso eran 3 cosas y para la iglesia de hoy son las mismas 3 cosas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo que Él dice es, reflexiona, recuerda. Recuerda qué fue lo que pasó. Antes no eras así. Aquellos que han podido estar en el primer amor, aquellos que de pronto han tenido un momento o están pasando por momentos de enfriamiento, el Señor les está diciendo, oye, recuerda dónde estabas, recuerda en aquel tiempo en el cual tenías un fervor y una pasión. Escucha lo que te voy a decir, Él quiere que recordemos ese momento en el cual surgió ese primer amor y no había nada que te parara para estar buscando el rostro de Dios en oración, anhelabas hablar con Él. En todo momento, en todo lugar, estabas ahí apasionado y le hablabas y comentabas con Él y lo tenías en cuenta para todo, en las cosas buenas, en las cosas malas, en las diversas situaciones. Esa pasión que tenías cuando era el día del culto y pensabas, oh Señor, abrías los ojos en la mañana, Dios, gracias por este nuevo día de vida. Señor, hoy al culto no veo la hora de llegar, Señor, apasionados, desesperados, con el anhelo, con el deseo de ir, de estar, de congregarse. De llegar temprano. ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia a cualquier hora? Tenemos excusa para llegar a la iglesia a cualquier hora, pero tienes una cita médica sea tuyo, de tu mamá, de tu papá, de tu hijo, del quien sea, y allá llegas tiempo antes. A la iglesia no puedes llegar antes. O sea, es más importante el médico y la cita que venir a la iglesia temprano. Hay una excusa siempre. Ese que está en el primer amor, ese que está en ese fervor, ese que verdaderamente está viviendo ese amor glorioso en el Señor, no ve la hora de llegar a la iglesia. Vive apasionado.
Y Él está diciendo, recuerda cuando estabas en ese fervor, cuando estabas en esa pasión. Alguien me preguntaba en estos días que hablábamos por WhatsApp cuando estaba en San Juan, pastor, ¿ha descansado? No. Y entonces, ¿qué va a hacer? Descansar cuando muera. Le dije, estoy descansando. Pastor, pero no me dijo que no estaba descansando. Sí y no. Físicamente no estoy descansando, pero estoy descansando. ¿Sabe por qué? Porque estoy haciendo lo que me apasiona. Porque salir de aquí de Medellín, llegar a San Juan, no dormir y entrar, dejar el equipaje y volver a salir y visitar a los hermanos y hablar con el uno y estar con el otro y luego llegar tarde de la noche y madrugar el sábado e irme a la vereda y compartir con los hermanos, irnos a bautizar, bajar al pueblo, ir a hacer compras, luego prepararme, ir al culto en la noche, levantarme el domingo, salir para la vereda, estar en la boda, predicar, hacer todo lo que hicimos, bajar luego al pueblo, predicar en la noche, me apasiona, me deleito, me gozo y descanso, aunque esté cansado. Eso lo hace el que está en el primer amor. Y el Señor está diciendo aquí, recuerda de dónde has caído. Recuerda la posición en la que te he puesto. Y dice la Escritura que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. No está diciendo, mira dónde caíste. No, mira a la altura en la que te puse y de la cual caíste. El privilegio que te he dado y ahora lo has dejado a un lado. Es lo que le está diciendo aquí. Recuerda cuando Cristo era el centro de tu vida, de tu alma, de tu tiempo, de tus labios, de tu dinero, de todo, y solo vivías para Él. Lo que está diciendo aquí. Y esto es algo que pasa a mucha gente, hermano. Esto es algo que pasa. Hay veces que uno no cree y esto pasa. De hecho, vemos que le pasó al pueblo de Israel y Dios hablándole al pueblo por medio de Jeremías. En Jeremías capítulo 2, versículo 12, mire lo que le dice. Pero mire la manera en que se dirige el Señor. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. O sea, esto es una tragedia. ¿Y cuál es la tragedia? Desolaos en gran manera, dijo el Señor. ¿Por qué? Escuche. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Escuche. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Como quien dice, yo soy la fuente de tu sed y me dejaste a mí para cavar un pozo que le echas el agua y todo se sale. ¿Vas a saciar tu sed así? No. Pero mire lo que dice el Señor. Esto es una tragedia, hacer tal cosa. Esto es horrible. Esto pasa. Por eso necesitamos estar velando nuestra vida espiritual. Esto sí pasa. Que nosotros cambiemos a Dios por cualquier cosa que nos sacia. Eso sucede, hermano. Para los que han estado en el primer amor, antes era evidente que Cristo era el dueño de su tiempo, de sus fuerzas, de su dinero, de su esfuerzo, de sus labios, aún de sus vacaciones. Escuche, a mí alguien me decía en estos días, pastor, un pastor me decía, pastor, ¿usted cuándo saca vacaciones? Cuando muera. Es más, vivo en vacaciones. Aprendí esto de un pastor de ovejas de animalitos. Venga, ¿usted no tiene vida social? Sí. Sí. ¿Y cuándo? Todos los días. Todos los días. ¿Qué tiempo usted dedica a trabajar? A cuidar las ovejas. Bueno, yo vengo y saco las ovejas a las 5 de la mañana. Todo el día estoy con ellas. Y vuelvo y las guardo a las 6 de la tarde. Y ya después de que las guardo a las 6 de la tarde, vengo, les preparo alimento. Me estoy acostando a las 10 de la noche. ¿Y entonces cuál es su vida social? Ellos. ¿En serio? Sí. ¿Y usted no saca vacaciones? Ellos son mis vacaciones. Venga, y entonces, ¿en qué momento usted tiene espacio para esparcimiento y todo eso? Todos los días. Todos los días, sí. Sí, mi mejor esparcimiento es a la hora de mi desayuno, cuando me siento a desayunar y puedo apreciar mi rebaño de ovejas pastando y contentos en el campo.
Y lo mismo a la hora de almorzar. Y mi mayor deleite es irme a dormir y saber que están seguras. ¿Se da cuenta? Ese es el que ama. Por eso a mí alguien me decía, este pastor, ellos sacan vacaciones cada año. Y no voy a condenarlos por eso. O sea, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de mí. Yo no concibo en mi vida irme de vacaciones. Pastor, ¿es pecado irse de vacaciones? No. Estoy diciendo, yo no concibo en mi vida irme de vacaciones. Mis mejores vacaciones es irme a un lugar donde yo pueda hacer la obra de Dios. Ahí yo estoy feliz. Mira, hemos ido a San Juan y hemos ido al mar porque íbamos a ir a bautizar. Esta vez no pudimos porque el mar estaba bastante disgustado. Como que no le gusta que no haya agua. No había ni playa. Allá no ha caído una gota de agua. Al menos hasta ayer. Y no había playa. El mar estaba hasta el bordo. Tremendo, porque no ha caído agua, entonces el mar no sé qué es lo que sucede y se alborota más, las olas están más fuertes y bueno, la marea más alta, en fin. Pero mis mejores vacaciones son ir a hacer la obra del Señor. Nos han invitado a un lugar que es turístico allí y no hemos tenido tiempo de ir. Igual yo estaba de vacaciones, trabajando para el Señor. Es un deleite, hermano. El Señor está diciendo a los que han estado en el primer amor, evalúa el antes y el ahora. ¿Estás en la misma tónica, en la misma pasión, en el mismo fuego, en el mismo fervor? Pastor, yo quiero servir, y brillan por su ausencia. Entonces, ¿quieren servir a quién y a dónde? En la iglesia se necesitan servidores, pero nunca llegan temprano, nunca hacen, nunca están, nunca uno los ve. Y quieren servir. Con la boca yo quiero muchas cosas, lo hemos dicho, ¿se acuerda? Con un papel y un lápiz mucha gente se hace millonario en 5 minutos. Llévalo a la práctica. Él está hablando que nosotros debemos permanecer en el primer amor, estar en ese primer amor. Aquellos que tienen la oportunidad, poder utilizar su día y llamar a los hermanos, llamarles, edificarles, bendecirles, un saludo, poder ir, salir a un lugar, visitar al otro, cumplir el propósito de Dios, pero entonces a veces todo eso lo dejamos de lado. Él está diciendo, mira por tanto de dónde has caído. Esto pasa, caemos o dejamos el primer amor. Esto le pasa a cualquiera, hasta los que sirven en la iglesia. Músicos, cantantes, predicadores, pastores, a cualquiera le pasa. ¿Por qué? Porque se descuidan. Porque todo se vuelve una rutina, porque no alimentan ese amor, alimentándolo de la manera adecuada, a través de las Escrituras, viendo qué tanto el Señor nos ama día a día. De cómo nos bendice, cómo nos ama, cómo nos provee todo. El primer amor es esencial y el primer paso para llegar al arrepentimiento es darnos cuenta que hemos perdido algo. Muchos están en la iglesia y no se han dado cuenta que han perdido algo, justamente, que han dejado a un lado su primer amor, que han perdido su fuego, su pasión, que han perdido esa adrenalina. Todo eso lo han dejado a un lado. Para un adecuado arrepentimiento es útil recordar dónde estábamos. Y quizás muchos se han ido deslizando. Esto es como el cáncer. Usted no le da cáncer hoy y mañana tiene una llaga así de grande. No, eso va creciendo lento. Así mismo sucede con esto. Y el Señor quiere que nosotros lo identifiquemos y paremos a tiempo antes de que el cáncer crezca más. Por eso necesitamos volver a pensar en cuán glorioso es nuestro Señor. Que Él todavía siga en nuestra mente, en nuestra memoria. Que nosotros sigamos amando al Señor y amando las almas. Que nosotros seamos como el hijo pródigo. ¿Se acuerda? El hijo pródigo pidió el dinero, salió, se fue, se gastó todo y después ¿qué pasó? Se acordó cómo vivían en la casa de su padre y ¿qué hizo? Volvió. El Señor quiere que volvamos. Que vengamos a Él adecuadamente. Pero escuche, recordar no es suficiente. Hay que recordar. Pero Él dice arrepiéntete. Debe arrepentirse.
Si usted no viene en un arrepentimiento genuino al Señor, no pasa nada. Escuche, y el arrepentimiento es dar una vuelta, es cambiar completamente mi manera de pensar y convertirla a la manera de pensar de Dios conforme a las Escrituras. Es necesario que haya un cambio de mentalidad en nosotros y que recordemos que el Señor nos ama y que dio su vida en la cruz del Calvario y que el propósito con el cual Él murió fue darnos vida y vida abundante, darnos salvación y que le sirvamos. Él quiere que le sirvas, que seas un siervo para la gloria de su nombre. Y para ello necesitas romper con el mal que te aleja del Señor. Eso que te separa de Él. De nada sirve reconocer un problema si no se hace algo para resolverlo. Hay que hacer algo, hermano. Y el arrepentimiento es el primer paso en la dirección correcta. Y luego haz las primeras obras. Debía cambiar, debían acordarse, debían cambiar de mentalidad, debían buscar arrepentirse y regresar y empezar con fuego a hacer las cosas que antes hacían. Es lo que él está diciendo aquí. Él quiere que la iglesia sepa que a pesar de que tienen ese problema se pueden arrepentir, pero que pueden volver a su estado inicial y mejorar aún más, dice el Señor. Dice el Señor. Dice, pero si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Lo que está diciendo aquí. Entonces, hace un llamado al arrepentimiento con una advertencia. Ven y arrepiéntete, pero si no lo haces, yo voy a venir pronto a ti. Y él no está hablando de la segunda venida de Cristo. Él no está hablando de eso, no está hablando de su regreso en gloria, no. Él está diciendo, voy a venir, voy a hacer una visita específica, una visita por esta razón, por lo que estás viviendo. Y entonces voy a quitar el candelero de su lugar. ¿Y sabe qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Esas personas que están dentro de la iglesia, esas personas que no son de beneficio, que no son de bendición, que se la pasan renegando, que se la pasan discutiendo, que no están de acuerdo con la palabra, que no vienen, que no se congregan continuamente, y que en vez de ser de bendición para otros se convierten en un perjuicio. El Señor dice, te saco de aquí, y se los lleva de la iglesia. Y lo peor de todo no es que se los lleve de esta iglesia para otra. Los puede sacar de esta iglesia y terminan en un lugar de falsa doctrina o fuera sin Cristo. ¿Por qué? Porque no han venido al arrepentimiento. Lo que pasa. Vendré pronto a ti. Juicio. Con juicio. Como su estado espiritual es el mismo, como no crecen y como no avanzan, entonces al final pueden salir. Asimismo puede pasar con una iglesia completa. Hay lugares que se han cerrado justamente porque dejaron el primer amor, están viviendo de una manera inadecuada. ¿Y sabe qué hace el Señor? No, esta iglesia está haciendo un desprestigio y cierran la iglesia. Pasa. Pastor, ¿y por qué hay tantas iglesias de falsa doctrina que no se cierran? Porque son iglesias de falsa doctrina, no son iglesias cristianas que han vivido en el primer amor, en el evangelio genuino, sino que han vivido en una falsedad, en una mentira, en un engaño. Igual no son iglesias de que, escuche, no todo lugar que dice iglesia cristiana es iglesia cristiana. ¿Cuál es la iglesia cristiana? Pues la que vive a Cristo, la que obedece a Cristo y la que ama a Cristo. ¿Se da cuenta? Hay que tener cuidado con esto. Porque hay muchos que vienen domingo tras domingo, cantan canciones, escuchan predicaciones y ¿sabe qué? No dejan que la palabra de Dios haga un impacto en sus corazones. Solo vienen a un tiempo de culto, a un tiempo de una liturgia, a un tiempo de una ceremonia y ya, eso es todo lo que hacen. Solo vienen a la iglesia. La luz de Cristo no ha penetrado en sus corazones a causa de la dureza de corazón que tienen. Aquí hay una advertencia, hermano, de manera individual y de manera colectiva para toda la iglesia, que debemos estar atentos a lo que el Señor está diciendo. Si no te arrepientes, vas a ser quitado, o la iglesia entera, o aquellos que no quieren avanzar y crecer y son de tropiezo en la iglesia. Es lo que está diciendo aquí. Y esto es delicado, hermano. Muy delicado. Pero luego de esto viene otro elogio. Y dice, mira,
una de las cosas que me llama más la atención es que esa doctrina de los nicolaitas también la aborreces como yo la aborrezco. Lo que él estaba diciendo, mira, bueno, verdaderamente a ciencia cierta no hay manera de saber cuál es la doctrina de los nicolaitas. Hay posibilidades, dicen. Pero a ciencia cierta no sabemos. Lo único que sí podemos saber es que la doctrina de los nicolaitas era una doctrina herética, una doctrina que iba en contra de las escrituras y que muy posiblemente inclinaba hacia la idolatría. Y esta doctrina estaba tratando de atacar la iglesia en Éfeso y la de Pérgamo también. Pero el Señor dice que Él aborrece esa doctrina. Y Él los elogia y les dice, me parece muy bien que ustedes lo elogien. Y lo que quiere decir aquí es que de la misma manera nosotros no podemos participar y practicar de las falsas doctrinas. Esos que se la pasan viendo cuanto predicador en internet. A todo el mundo ven sin discernir si verdaderamente son o no una doctrina sana. Para que usted se la pase viendo a gente en el internet, usted debe conocer las escrituras y saber si es algo que le edifica o no. Y si no le edifica, ¿para qué lo ve? Debemos ser fieles al Señor, a su palabra y a la doctrina, hasta la muerte. Ahora hay otro llamado más, y el llamado es, ¿a qué? A oír. ¿A oír qué? Cualquier cosa. No, a oír la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Usted es parte de la iglesia o no? ¿Cuántos son iglesia en este lugar? Él está hablando de la iglesia. Entonces dice, oye, todavía hay una solución. Ahora te hago un llamado, atiende, abre tus ojos y oídos espirituales. Escucha a tu Dios hablar a tu corazón, es lo que le está diciendo aquí. Escucha. Es necesario que escuches. Urgentemente que escuches la voz de Dios. Dios hablando a través de su palabra. Mire, esta es una frase que se repite a cada una de las iglesias, en cada una de estas 7 cartas. Y nos muestra una continua actividad del Espíritu Santo llamando la atención a la iglesia. Niños, ustedes deben aprender a escuchar la voz de Dios. Ustedes también están llamados a escuchar la voz de Dios. Bueno, voy a mirar. ¿Cuántos de los niños que aquí saben leer? Levanten la mano. Bien. Deben leer la escritura. ¿Para qué? Para que oigan la voz de Dios. ¿Recuerdan lo que? ¿Quieres oír la voz de Dios audible? Sí, lee la Biblia en voz alta. Y ahí está Dios hablando. Necesitamos enseñarle a los niños lo importante que es ir a las escrituras. Escuche, hay que enseñarle a los niños a tener imaginación. Solo imagínense usted colocando a los niños a leer Génesis, la historia de la creación. Cuando yo soy un apasionado del libro de Génesis, he estudiado solo Génesis 5 veces. Y cada vez que yo abro Génesis capítulo 1, versículo 1 y comienzo a leer, y en el principio creo, yo empiezo a imaginarme, oh por Dios, cómo sería todo oscuro, y empiezo a imaginar cómo empezaban a salir las plantas, y cuando dice que no llovía, sino que el agua, oh por Dios, nunca caía agua de arriba hacia abajo, subía oh, y es maravilloso, uno imaginarse todo esto en la escritura. Así debemos instruir a nuestros niños para que vayan a la Biblia con ese tipo de imaginación, que cada vez que abran las escrituras y vean al apóstol Pablo encontrándose con el Señor Jesucristo camino a Damasco, puedan tener esa visión, el apóstol Pablo caminando, algo que sucedió, un resplandor, imaginación, hermano, para que se enamoren de la palabra. Y no solamente esto nos dice el Señor que escuchemos su voz, sino que nos da una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Al que venciere. Y hay varias cosas aquí. Al que venciere. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto nos recuerda nuevamente la vida cristiana como una lucha. Al que venciere, o sea, hay que vencer algo. O sea, hay una lucha. Ya, la vida cristiana es una lucha constante y continua. Hay que vencer. ¿Y quiénes son los que logran vencer? ¿Y qué o a quiénes que hay que vencer? Bueno, lo primero que tenemos que vencer es el pecado que mora en nosotros. Ese pecado que no nos deja levantar.
Niños, cuando ustedes dicen mentiras, cuando ustedes no quieren estudiar, cuando ustedes no quieren estudiar la Biblia, cuando ustedes no quieren ir a la escuela, cuando ustedes no quieren venir a la iglesia, cuando ustedes no quieren orar. ¿Se dan cuenta? Hay que vencer el pecado que está en nosotros. Es lo primero que hay que hacer. Pero, pastor, ¿quién puede vencer el pecado? Bueno, en este pasaje encontramos una referencia al libro de Génesis y en sus primeros capítulos. Allí en el huerto del Edén estaba el árbol de conocimiento del bien y del mal, dice. Y Dios le había mandado al hombre y a la mujer que no comieran de él. Pero muy obedientemente nuestros primeros padres comieron de él. Ellos obedecieron perfectamente la voz de su carne, no la voz de Dios. Y ellos comieron de él, del que les mandó que no. ¿Y qué sucedió? Que comieron de él, pecaron delante del Señor, y luego las consecuencias, ¿cuáles fueron? Fueron echados del jardín del Edén. ¿Para qué? Para que ellos no pudieran comer del otro árbol que también estaba allí, que era el árbol de la vida. Y Dios, dice en la Escritura, que Dios puso querubines y una espada encendida que impedía que ellos volvieran otra vez para que no comieran del árbol. Dios no quería que ellos comieran del árbol de la vida para que no estuvieran por toda la eternidad en el pecado. Y a partir de ese momento de que ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, empezaron a morir. Entonces por eso Dios dijo, no podemos darle la oportunidad de que coman del árbol de la vida. Entonces, ahora vemos aquí el contraste y dice que hay un cambio. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado para que ahora Dios sí esté dispuesto a que el hombre coma del árbol de la vida? Para que él viva eternamente sobre la tierra. Bueno, escuche, primero, Dios no permite que todos los hombres coman del árbol. No es para todos. ¿Usted escucha el versículo cómo dice? Al que venciere, no es para todo el mundo. Es solo para los vencedores, dice aquí. Para los vencedores, nada más, no es para todo el mundo. Como dicen por ahí mucha gente, es que todos somos hijos de Dios. No, eso no dice la Biblia. Los hijos de Dios únicamente son los que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, los demás no son creación de Dios. Esto es solo para los que han vencido. Y estos vencedores no son esos que se han esforzado en sí mismos a batallar y a pelear contra su propio pecado. Estos vencedores son los que saben, los que creen y entienden que necesitan a Cristo, el Espíritu Santo, y que necesitan tener una relación con Él para poder vencer, porque la victoria viene de parte del Señor y no de nosotros mismos. Pastor, déjeme yo arreglo esto. Pastor, déjeme yo organizo unas cositas. Pastor, deje que yo voy. No vas a llegar jamás. Tienes que venir, buscarlo a Él para que Él te ayude en todo lo demás que necesitas. Él lo hace, usted y yo no. Usted y yo no podemos vencer por nosotros mismos. Aquí está hablando de aquellos que han creído en Cristo, que le han creído a Cristo y que dependen de Cristo, porque se han dado cuenta que ellos en sus propias fuerzas no pueden, y entienden lo que dice el Señor: apartados de mí nada pueden hacer. Y necesitan estar aferrados a Cristo, porque son incapaces de cumplir totalmente la ley de Dios. ¿Qué dice el apóstol Juan en relación a esto? Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay que tener una creencia, hay que creer, hay que venir a Él, hermano. Hay que nacer de nuevo. Los creyentes genuinos y verdaderos, nacidos de nuevo, somos los que comeremos del árbol de la vida y viviremos con el Señor por toda la eternidad. Pastor, y entonces, ¿qué fruto es ese árbol? Una manzana, un mango, una pera. ¿Sabe cuál es el fruto? La Biblia lo dice, el mejor fruto que existe. ¿Y sabe cuál es el nombre del fruto? Cristo.
Él es el fruto. Cristo mismo es nuestro fruto. Cristo mismo es nuestra promesa. Cristo mismo es el deleite que tendremos en la eternidad. Niños, hay que crecer amando al Señor para que un día ustedes lleguen a la eternidad y lo vean tal y como Él es y puedan ustedes verdaderamente abrazarle y pasar con Él toda la eternidad. Por eso necesitan conocerle todos los días y acercarse a Él todos los días. Porque Cristo es nuestra mejor herencia. Y solo Él nos da una nueva vida y vida eterna. Así es, hermano. Escuche, para el cristiano verdadero solo hay una consigna. Solo hay una frase que debe surgir de su corazón. La misma que decía Cristo. La misma, que decía Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso debe ser lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. O sea, mi vivir consiste en Cristo y después Cristo y respiro a Cristo y cuando muera entonces Cristo en la eternidad. Solo Cristo. Escucha, como cristianos tenemos que ser consumidos, invadidos, llenos por la vida de Cristo, por el pensamiento de Cristo, por la palabra de Cristo, por la causa de Cristo y por la verdad de Cristo y vivir para agradar a Cristo. Ese es el cristiano fiel y verdadero que está apasionado por Él y que vive el primer amor. El primer amor hace eso. ¿Será que usted está atendiendo a lo que el Señor le está hablando hoy en verdad? ¿O solo vino a sentarse? Y ahora es esencial que hoy, cuando nosotros salgamos de este lugar, salgamos de aquí aplicando la cura. Recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Mirar nuestra vida cristiana. Mirar si verdaderamente, hermano, verdaderamente, haga el ejercicio, examínese usted. ¿Usted en algún momento verdaderamente ha estado en el primer amor? Yo quisiera saber, en alguna manera lo vi al principio, pero yo quisiera saber, ¿acaso en este momento Luciana podría decir, uy, sí me acuerdo cuando yo, pero ya no? ¿O será que sigue igual? ¿O será que todavía está con el mismo fuego y el mismo fervor? Estaba viendo a días atrás unos videos que tengo y unas fotos de los niños y me llamaba mucho la atención el ver, por ejemplo, el ver a Luciana, el ver a Dulce y mirar cómo eran en la iglesia. Valerie también. Y esa pasión y lo que hacían y cómo hacían todas las cosas, ¿será que todavía tienen el mismo fuego y la misma pasión? ¿Y el resto de la iglesia qué? Me acuerdo que teníamos la reunión de adolescentes en la iglesia y nos tocó titularla la reunión de adulto-adolescentes. Yo creo que hasta el hermano Alonso se acuerda. Citábamos los adolescentes en la iglesia y 5 minutos más tarde todos los papás estaban aquí. Y hacíamos actividades y hacíamos enseñanzas lúdicas y aprendían y resultaban los papás saltando, brincando y haciendo un montón de cosas y todos aprendían juntos. ¿Dónde está eso? Examinemos nuestro primer amor. ¿Verdaderamente ese mismo fuego todavía está en nosotros? ¿Verdaderamente tenemos esa misma pasión, ese amor y todo eso en nuestro corazón? Tenemos que examinarnos desde los niños hasta los más adultos si verdaderamente ese fuego y esa pasión está en nosotros, no ha estado nunca o verdaderamente desapareció. Creo que esto es un llamado a que nos miremos. Si verdaderamente hay esa pasión por el Señor o simplemente somos religiosos que vienen a la iglesia o simplemente venimos a los cultos o solamente queremos que Dios nos bendiga y nos dé y nos dé y nos dé. ¿Y qué le estamos dando nosotros al Señor? ¿Qué tal si usted se examina y evalúa cuál es su pasión hoy? ¿Tiene pasión por el Señor? ¿Ha aumentado tu pasión por el Señor? ¿Ha disminuido tu pasión por el Señor? ¿Cómo tienes tu pasión con el Señor? ¿O no tienes pasión siquiera? Piensa en eso. Pastor, yo nunca he experimentado esa pasión. Pídale al Señor que se la dé, pero la única manera no es que se la pida solamente.
No es que usted empiece, Señor, yo quiero esa pasión, Señor, yo quiero esa pasión, Señor, yo quiero esa pasión. Ay, pastor, llevo una semana pidiendo esa pasión y no llega. Y vienes a la iglesia, ah, no, pastor. Vienes a los cultos de oración, ah, no, pastor. Y vienes a la oración por la mañana, ah, no, pastor, es que me da pereza, me quedo dormido en la cama. Busca su rostro en oración, pastor, a veces. Nunca vas a tener esa experiencia con el Señor, nunca, nunca, nunca. Se lo digo por experiencia. Porque hasta que yo mismo, yo era de esos. Todos los días, Señor, dame esa pasión, Señor. Yo oigo que en la iglesia hablan del primer amor. Yo no tengo ese primer amor, Señor. Pero yo no oraba, eso era mi oración solamente. A la Biblia iba someramente. Iba a la iglesia, pero a mirar a todo el mundo. Iba como hay un animalito por ahí que se la pasa mirando así. Hasta que entendí que yo necesitaba era relacionarme con Dios, relacionarme con su palabra, relacionarme con la iglesia, y Dios empezó a obrar. Y créame, le voy a hablar con toda sinceridad, y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de una pasión por el Señor. Usted me quiere ver a mí feliz, yo quisiera estar en esta iglesia abierta todos los días. Anhelaría ver lo que he dicho aquí en la iglesia, que el culto dominical comenzara a las 10 y terminara a la 1, pero dividido de la siguiente manera: el culto de 10 a 11:30, 11:45, 15 minutos de descanso y 1 hora de estudio bíblico. Yo sería un apasionado, pero que toda la iglesia se quedara. Pero si hago eso ahora, me quedo con 5. Porque muchos de ustedes no tienen pasión por el estudio de la Escritura. Muchos de ustedes no tienen pasión por la oración. Muchos de ustedes no tienen pasión por congregarse. Hermanos, necesitamos ir a las Escrituras, buscar el rostro del Señor en oración. Porque ¿qué van a hacer ustedes entonces en la eternidad con el Señor? Si aquí no tienen pasión, si aquí no quieren orar, si aquí no quieren conocerlo a través de la Escritura, si aquí les da pereza venir a la iglesia y congregarse, ¿cómo se supone que ustedes van a pasar la eternidad con Él en el reino de los cielos, hermano? Allá va a estar constante y continuamente la presencia de Dios. Y en los únicos que van a ir, dice la Escritura, son los que vienen a los cultos los domingos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quiénes son los que van a entrar al reino? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oh, por Dios, busquemos esa pasión, hermanos, por el Señor. Espero que usted medite en esto. Verdaderamente. Y usted tenga una verdadera pasión por Él. Por todo lo que Él ha hecho. Quisiera que oremos. Pero le voy a pedir algo a los niños y a toda la iglesia. Que nadie se levante de la silla, sino que donde está, en su silla, incline su rostro delante de Dios. Y medite en lo que hemos hablado. Pero que usted lo haga de corazón para el Señor. O sea, que usted no lo haga porque el pastor le dice. Si usted verdaderamente cree que Dios habló y que Dios le está hablando con un propósito, yo le quiero invitar a que oremos. Y yo quiero orar por todos ustedes hoy, pero que usted esté... Mire, disculpe lo que le voy a decir, porque a veces es lo que más veo, a veces hasta en las niñas. Por favor, dejen el cabello quieto. Él no se va a ir de allí. A veces empezamos a orar y la oración comienza a ir deslizando las manos y a desenredar el cabello. Por favor, desenrede el cabello después de que oremos. Deje el cabello quieto. O sea, eso es una distracción. Desde los niños, yo quisiera invitarle a que verdaderamente oremos al Señor. Quisiera invitarle a que usted ahí incline su rostro delante del Señor. Recuerde que no es delante del pastor que usted está, sino delante del Señor, y que usted en esta hora pueda meditar y reflexionar en Cristo. En Cristo sentado en su trono de gloria. Solo mediten que Él se despojó de su trono y se hizo un hombre y vino a morar en un vientre, en el vientre de una mujer. 9 meses en la oscuridad de un vientre para después nacer. Para después nacer y vivir la vida que Él vivió, una vida perfecta, una vida de obediencia, una vida
en la cual cumplió toda la ley perfecta de Dios para que un día llegara a ser el Cordero perfecto para el sacrificio. Él nace, se somete a sus padres, se somete a la creación, vive una vida de incomodidades, entrega su vida por usted y por mí. Y viene a darnos vida cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, sin merecerlo, sin buscarlo, sin ganárnoslo. Luego predica el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y por hacerlo, entonces su mismo pueblo lo llama mentiroso, lo condenan siendo inocente y lo llevan a una cruz. Imagínate a Cristo en Getsemaní, angustiado hasta la muerte, con sus venas sangrando por causa de la presión que tenía, pidiendo al Padre que si era posible pasara de él la copa. El Padre le contesta: no es posible, y él tiene que ir a la cruz, y clavado en la cruz con todos tus pecados y los míos y de la humanidad, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Piensa ahí en por qué has dejado a un lado al Señor, por qué no tienes pasión por Él, por qué no le amas como Él te ama, si Él dio la vida de su Hijo en la cruz para morir una muerte tan perversa solamente para salvarte, solamente para darte vida. ¿Cómo vas a rechazar a aquel que hizo un sacrificio tan inmenso solo por ti? Ahí donde estás, medita en la obra de la cruz, medita en el amor inmenso que el Señor ha tenido por ti, medita, solo medita, reflexiona. ¿Acaso eres merecedor de ello? ¿Acaso puedes decir que Él tenía que morir porque te lo ganaste, Él tenía la obligación de hacerlo? Ahí donde estás, solamente piensa en eso y dile: Señor, perdóname. Si verdaderamente no tienes esa pasión por Dios, si verdaderamente te has alejado de esa pasión por Dios, pídele perdón al Señor ahí donde estás. Acércate a ese Dios glorioso en esta mañana. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo presento la vida de todos y cada uno de aquellos que están hoy congregados en este lugar, y también presento cada alma y cada vida que pueda ver este mensaje o que lo pueda escuchar, para que de la misma manera pueda reflexionar. Yo te pido, Señor, que obres de una manera gloriosa en cada mente y en cada corazón. Te ruego, Padre, que perdones, Señor, a cada uno de aquellos que ya te conocen, que llevan tiempo caminando, que algún día estuvieron en el primer amor, que eran apasionados, que tenían fuego, que tenían pasión, que tenían fervor, y que ahora han dejado de lado el amor a lo primero. Perdónales, oh Señor y Dios, y ayúdales para que este mensaje les sea de ánimo y de consuelo, y los levante, los fortalezca y los atraiga hacia ti, glorioso Dios. Que seas tú obrando en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, que seas tú desarraigando de ellos todo lo que les es tropiezo para estar cerca de ti, Señor. Por favor, obra en cada uno de ellos, Padre. Que su pasión crezca mirando tu gran amor hacia ellos, el sacrificio que hiciste y la promesa gloriosa de la eternidad en tu presencia. También te ruego por aquellos, Señor, que puedan estar allí, que nunca han experimentado el primer amor, que nunca han experimentado esta pasión, que se les da lo mismo venir o no venir, que se les da lo mismo orar o no orar. Señor, ellos todavía no son salvos. Te ruego por salvación para ellos. Te ruego que seas tú abriendo sus ojos y oídos espirituales, que los atraigas a ti para la salvación. Oh Señor, por favor, atráelos y sálvalos. Imprégnales, oh mi Dios, esta pasión. Llénalos de ti, Señor. Esto no es para con los hombres, no es por el esposo, por la esposa, por el hijo, por la hija. Señor, por ti, por tu obra, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque hiciste algo glorioso para salvarnos. Por favor, Señor, te ruego que hagas esa obra en todos y cada uno de aquellos que aún no te conocen, que aún no tienen ese primer amor. Condúcelos, Señor, a buscar tu rostro en oración, a conocerte a través de tu palabra, y quita el desgano y colócales el anhelo de venir y congregarse, Señor. Por favor, Señor, obra. Siempre hay una excusa: el trabajo, el estudio, el otro. Por favor, Señor. Como pastor de esta iglesia te suplico, quebranta estos corazones endurecidos que hay hoy, Señor. Quebranta esos corazones duros que hay hoy, Señor.
aquellos que han puesto una barrera, aquellos que ya no les importa el cómo vienen a la iglesia, a qué horas llegan y el cómo llegan, no les importa en qué estado llegan, por favor, Señor. Que puedan mirar tu amor y tu misericordia, que puedan mirar ese sacrificio que hiciste por ellos y que esto les motive, les impulse a despertar a ese primer amor. Señor, que valoren el poder venir, el poder estar, al recibir tu palabra. Hay tantas iglesias, Señor. Hay tantas iglesias donde se enseñan tantas cosas, pero no la verdad de tu palabra. Hoy, Dios mío, te ruego para que valoren la palabra que tú das a cada uno de ellos en este lugar. Que les sigas bendiciendo en gran manera, que reciban de tu palabra de la manera adecuada, Señor. Te ruego por todos, Señor, para que tú obres un milagro poderoso y sobrenatural en ellos, que puedan venir a ti en un arrepentimiento genuino. Yo te ruego, Señor, que en esta hora cada uno de ellos pueda reconocer su condición espiritual delante de ti, Señor. Que cada uno de ellos pueda reconocer el estado de sus almas delante de ti, Señor, y que puedan estar delante de ti en un arrepentimiento genuino y verdadero, buscando tu rostro, tu gloria, tu presencia. Quita, Señor y Dios, la rutina, la religiosidad, la costumbre, el simplemente venir por venir, el cumplir por venir. Señor, que sean apasionadamente atraídos a ti y que tengan una pasión genuina. Señor, que cada uno en este lugar podamos ver tu gran amor, tu infinita misericordia, y entonces nuestra alma te exalte y nuestro corazón te ame con todas las fibras de nuestro ser. Que te amemos y que todo aquello, Señor, por favor, que todo aquello que sea tropiezo para amarte a ti, puedan pasar por encima de esos obstáculos y glorificar tu nombre. Que tú seas el primero, para que así puedan amar lo demás de la manera adecuada. Presento a la iglesia delante de ti, cada alma, oh Dios mío, que ha de ver este mensaje, que ha de escucharlo, para que los conduzcas al acercamiento a ti, al arrepentimiento y a la fe, al reconocimiento, Dios mío, de que solo tú eres bueno y todopoderoso, y que los conduzcas a vivir una vida cristiana para la honra, la gloria y la alabanza de tu santo nombre. Señor, te pido por la iglesia, para que les sigas bendiciendo. Te pido por todos los que has traído hoy, para que continúes derramando de tu gracia sobre ellos. Y te ruego, Señor, que en esta semana que comienza hoy, les bendigas a los niños, a los que van a la escuela, a los que estudian, Señor, en los colegios o universidad donde vayan. Que puedan ser un verdadero ejemplo y verdadero testimonio de que tú eres su Dios, su Rey y su Señor. Te lo pedimos, Señor, hoy, te ruego que al salir de este lugar nos lleves en bendición y en victoria a nuestros hogares, a nuestro lugar de destino, y que podamos seguir glorificando tu nombre, exaltando tu nombre, y que hoy, Señor, meditemos en lo que tú nos has hablado, y que durante toda esta semana sea una semana de bendición, y que sea una semana en victoria, pero en tu victoria y no en la nuestra. Guíanos y dirígenos conforme a tu propósito, es lo que te pedimos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, para la gloria tuya oramos, dándote gracias. Amén y amén.